Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar nuevamente en esta ocasión en nuestro cuarto segmento de verdades, como lo hemos titulado en estas pláticas. Y en esta ocasión quiero decirles que el tema que vamos a estar tratando es muy importante, muy interesante, así que les invito a los que ya se están conectando ahorita en este instante que compartan el link, le manden a sus amigos, a sus conocidos, que lo dispersen por todas partes, porque el tema de hoy será muy importante y definitivamente es algo que necesitamos conocer todos como personas y más si apreciamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes y a todos nuestros familiares. Así que te invito a que compartas el link ya en este momento, ya estamos iniciando y te doy la bienvenida por acompañarnos en este día. También quiero decirte que el día de hoy tenemos un invitado especial. Él nos acompaña y él es el que nos va a comentar este tema de no trates con la trata, hablando precisamente de la trata de personas. Quiero darle la bienvenida al maestro Óscar Salomón Cortés Flores, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derechos de Puebla, AC, con especialidad en Derecho Privado y Juicios Orales. Obtuvo su grado de maestría en Derechos Humanos y Garantías en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Obtuvo un diplomado en UMAT-RICS, espero haberlo pronunciado bien, y Humanitarian Lab por la American Universidad de Washington. Y esto fue en Estados Unidos. Durante su trayectoria ha estado inmerso continuamente en la lucha contra la trata de personas. Actualmente funge como director de área del programa contra la trata de personas y está vinculado con la Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero darle la bienvenida al licenciado Óscar Salomón, así que bienvenido, gracias por haber aceptado estar con nosotros en este momento y pues le dejo el tiempo para que usted pueda platicarnos un poco más de lo que es su trabajo. Pues muchísimas gracias, Perla. Primero que nada, gracias por la invitación a Siempre Alerta, esta gran fundación, a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos muy agradecidos este espacio que nos otorgan para que podamos difundir este mensaje tan importante. También a Generación Emergente, les agradecemos mucho por hacer este tiempo posible. Y pues efectivamente, como lo comentabas, estamos actualmente fungiendo en la dirección de área del programa contra la trata de personas de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y desde ahí estamos trabajando precisamente para poder no solamente generar una prevención, una conciencia en la población, atender las quejas que sean necesarias, pero sobre todo también dar pasos hacia la erradicación de este terrible delito que por desgracia tiene azotado a la mayoría de los países, y en el caso de nuestro país pues no es la excepción. Pero pues gracias por la invitación y estamos para servirles. Okay, muchas gracias. Gracias por haber aceptado el estar con nosotros en este día. Sabemos que es bien importante poder compartir este tipo de temas, ya que es algo que no está ajeno a nosotros y sobre todo que no estamos libres de ser presa de esto si no conocemos, ¿no? Por eso la importancia de poder conocer este tema y también conocerlo no solo por el bien nuestro, sino también para hacer algo por aquellos que estén pasando alguna de estas situaciones. Así que vamos a entrar de lleno al tema. Les invito a que si ya están conectados, pues manden nuevamente el link a las personas que todavía no se conectan para que ellos también entren a esta conversación. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, también nos lo pueden hacer mediante el chat y el licenciado Salomón lo va a estar contestando en esta hora. Así que aprovechen a disipar todas esas dudas que pudieran tener. Vamos a iniciar y quiero primero pues que nos comentes qué es la trata, ¿no? Primero dinos qué es la trata para poder saber de qué estamos hablando. Pues muy importante tenerle esta pregunta porque finalmente creo que de aquí se desprende todo lo que es la problemática de la trata de personas, y hay que recordar que la trata de personas para muchos es considerada como la esclavitud moderna.
Muchas veces cuando pensamos en esclavitud nos remontamos en años prácticamente arcaicos donde nos imaginamos las clásicas grilletes y la clásica pesa o esa bola que siempre tenemos como tal esa imagen, y pensamos en la esclavitud a lo mejor de estas tribus afroamericanas que fueron traídas precisamente en la época victoriana o inclusive en la época de la conquista, y nuestro régimen, por lo general, o nuestra concepción de la idea de esclavitud se queda ahí. Sin embargo, para muchos, no solamente autores académicos, consideran que hoy en día estamos viviendo un tipo de esclavitud, lo que es como tal la trata de personas. Y es importante definir, mi estimada Perla, la trata de personas como un delito grave y es una seria violación a los derechos humanos. Y este delito está ya tipificado en nuestro país desde el año 2012. Pudiera parecer que esto fue a destiempo, pero la realidad de las cosas es que ya está tipificado. A nivel internacional se han hecho muchos esfuerzos por tipificar este delito en todos los países. ¿Y en qué consiste como tal la trata de personas? Porque creo que esa es la pregunta fundamental. La trata de personas, en otras palabras, es la acción de captar, enganchar, transferir, transportar, retener, entregar o inclusive recibir, alojar a una o varias personas con fines de explotación. Y esta última parte, mi estimada Perla, es lo que hace que tenga la característica de la trata de personas. ¿Qué son los fines de explotación? Cuando hablamos como tal de la trata de personas, siempre hacemos este vínculo con la explotación sexual, porque es por desgracia, una de las formas más comunes o de las modalidades más recurrentes que existen en el mundo. Sin embargo, es importante aclarar a nuestro auditorio que la trata de personas no solamente se centra en la explotación sexual, sino que existen muchas formas o modalidades de explotación. Por lo menos en México se han reconocido 11 modalidades de explotación, 11 formas de este tipo como tal, de delito que se da. ¿Y cuáles son? Pues evidentemente es la esclavitud como tal en sí misma, el concepto de esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, que eso también forma parte de la trata de personas, algo muy común que es la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, también que por desgracia es muy común en nuestro país, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso o servil, y como tal también lo que es el tráfico de órganos y la experimentación biomédica ilícita. Entonces, si te das cuenta, mi querida Perla, pues en realidad el tema de la trata es muy amplio, muy vasto. Sin embargo, por desgracia, una de las modalidades de explotación, como comentaba yo hace un momento, que más recurrencia tiene, no solamente en México, sino en los países de mayor envergadura y me atrevo a decir en todo el mundo, el que es la explotación sexual, y hay un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes que por desgracia están siendo víctimas de este delito. Es bien interesante lo que comentas porque creo que nosotros tenemos el pensamiento, aunque es lo que más se ve en la trata, que es la explotación sexual, no es lo único Es que correcto. hacen con esas personas, ¿no? Y creo que también eso es importante saber, que no solamente si te llegaron o te secuestraron y estás siendo explotado sexualmente, quiere decir que ya estás en ese crimen, sino que hay otras cosas que también incluye la trata de personas. Y creo que muchos lo desconocemos, o hay personas que desconocen, no, nada más piensan, no, es que ya se le van y están explotándola sexualmente, pero resulta que no, que la cazaron a fuerza, como decías, o están por los órganos y cosas de esa situación que también son bastante graves, ¿no? Y qué bueno que nos abres el panorama para poder entender realmente todo lo que conlleva la trata. Y eso es bien, bien importante. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Perla, porque creo que es importante, uno de los primeros métodos o formas para poder erradicar este delito, pues es precisamente la información, que todas y todos podamos conocer cuáles son las distintas formas de explotación y dentro de estas formas de explotación, cómo es que se está llevando a cabo. Sí, claro, eso es bien, bien importante. Hablando un poco ahora de estadísticas, ¿qué nos Sí. podrías decir acerca de ellas? Mencionabas que las mujeres, que los niños Sí. son presa, ¿no? Pero, y que esto no solamente es propio de México, ¿no? Sino que está a nivel mundial. Pero si habláramos un poquito de acá, de nuestra nación, ¿qué nos podrías decir en cuanto a estadísticas, qué hay, qué dicen?
para que Claro. nosotros conozcamos un poco más. Así es, pues mira, mi querida Perla, es importante mencionar que como todo delito, pero en específicamente este tipo de delitos como es la trata de personas, existe lo que se conoce como la cifra negra. ¿Qué quiere decir esto de la cifra negra? Que son todos aquellos casos que existen, pero que no se han reportado o no se reportan a las autoridades, ya sea por desconocimiento o porque inclusive no han podido, como tal, perseguir estos delitos porque no hay una parte que denuncie este tipo de circunstancias. Por desgracia, la cifra negra en la trata de personas es muy alta. Todas las cifras que actualmente te voy a mencionar y las estadísticas vamos a partir primero a nivel mundial y después llegando a México, tenemos que tener en cuenta que si bien no representan la totalidad de los casos, sí representan los casos que conocemos. Y esto es algo muy triste y es importante apuntalarlo en materia de trata de personas, que por desgracia nos hace falta mucho la cultura de denuncia, hace falta mucha información, pero la información que tenemos podemos establecer buenas directrices y sobre todo para entender este fenómeno. Y fíjate que precisamente por eso, en el año 2018, la Organización de las Naciones Unidas cuenta con una oficina, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés UNODC, y ellos hacen un reporte global de la trata de personas. El último reporte que tenemos es del 2018. Muy seguramente para este año, para el próximo, ya estaremos viendo un nuevo reporte. Pero de las cifras que tenemos hoy en día, para el año 2016, de la información recompilada de 97 países, porque hay que recordar, Perla, y decirle a nuestro auditorio que este es un delito transnacional. En español, ¿qué quiere decir eso? Es un delito que trasciende las fronteras. Se habla mucho, por ejemplo, que nuestro país es un país de origen, tránsito y destino. Es decir, de aquí están saliendo las víctimas de trata, por aquí están pasando las víctimas de trata y en el último de los casos, aquí están llegando. Entonces, el delito es a proporciones, digamos, mundiales. Por eso es importante hablar un poquito primero del mundo. Y precisamente en este reporte que te comentaba, en el 2016 se detectaron 254,000 víctimas a nivel mundial. Insisto, a lo mejor esto no representa la totalidad de víctimas que existen, porque sabemos y tenemos conocimiento de que existen muchísimas más, pero es el total de víctimas que los países reportaron al momento de hacer este reporte, valga la redundancia. Y lo que es importante de estos datos, de estas 254,000, se tomó un muestreo de 26,750 víctimas, que son las que se conocen o tienen datos disponibles entre sexo y edad, y de ahí vamos a partir para una cifra muy importante, lo cual se determinó que el 72%, escuchen bien, 72%, ya muy acercado al 100%, tres cuartas partes, son mujeres y niñas las víctimas de trata de personas, mientras que el 28% restante serían precisamente hombres, entre los cuales están hombres adultos y obviamente los niños. Pero quiero centrarme, mi querida Perla, porque entiendo que la Fundación Siempre Alerta, y no solamente porque es un tema que la verdad los felicitamos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la labor que están haciendo de prevenir el abuso infantil, quiero centrarme en las estadísticas de los menores de edad, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de las niñas, tenemos un reporte a nivel mundial que representan el 23% de las víctimas, mientras que los niños y adolescentes representan, hablando de sexo, perdón, representan el 7%. Entonces, si tú te das cuenta, mi querida Perla, por desgracia, los niños y niñas y adolescentes como tal sí figuran en un alto índice de víctimas de trata de personas. Estamos hablando casi del 30%, y que es importante visibilizarlo, es muy importante decirlo. Y si tú me lo permites, para hablar un poquito más de estas estadísticas, Claro. quisiera mostrarles como tal una presentación que nos puede dar un poquito más de luz en cuanto a las estadísticas. No sé si se esté viendo la pantalla, Sí, a pero ver acá. eh, pues mira, déjame platicarte precisamente lo que te comentaba. Mira esta estadística que tenemos a nivel mundial. Este es el número de víctimas detectada en un porcentaje. Les platicaba yo, por desgracia hay un sesgo de género, es decir, las niñas y las mujeres son el mayor número de víctimas, representando casi en un 71%. Pero quiero que veamos esta estadística que tenemos aquí al lado derecho. Lo que está en rosa representa a las niñas, lo que está en café representa a los niños, y ve cómo ha existido una alza desde el año 2004 hasta el 2016 en cuanto al número y proporción de niñas y niños.
empezando en una primera instancia entre 10% y el 3%, para el 2016 ya era un 23% y un 7%. Naturalmente, los que conocen de estadísticas sabrán que muy seguramente ya para cuando se actualice este informe, pues por las tendencias, por la propia metaestadística, pues nos podrá decir que esto va a la alza naturalmente. Y ahora, esto es importante, mi estimada Perla, decirlo, esto es a nivel mundial. Otra estadística que te tengo a nivel mundial es la siguiente, fíjate, centrándonos en las víctimas que son niñas y niños. ¿Qué está pasando una vez que las captan, que las retienen, que las enganchan? ¿Qué está pasando con las niñas? ¿Qué hacen con ellas? Bueno, estas redes criminales, estas redes del crimen organizado, lo que hacen es que el 72% de esas niñas van a parar o son víctimas de explotación sexual. Por eso decíamos que se conoce mucho la trata de personas por la explotación sexual porque naturalmente, por desgracia, es una de las mayores incidencias que tiene esta modalidad. El 21% va a trabajos forzados. A veces pensamos que los que están trabajando lo hacen por su gusto, pero la realidad de las cosas es que tenemos que preguntarnos inclusive cuáles son las condiciones de los productos y servicios que actualmente estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, la ropa que usamos. Tenemos reportes que muchos niños, niñas y adolescentes están siendo utilizados en fábricas para generar ropa y que están siendo explotados en esos lugares. Y el 7% otro tipo digamos, modalidades de explotación. Y ahora vamos con los niños. Ve la diferencia entre los niños, el 27% está siendo explotado de forma sexual, pero el 50% que representa la mayor de los niños está siendo utilizado para trabajos o servicios forzados. Entonces, a nivel mundial se ha determinado que por las estadísticas, haciendo un breve análisis de esto, que las dos modalidades o formas de explotación más comunes entre niños, niñas y adolescentes es, por una parte, niñas y adolescentes, lo que es la explotación sexual. Y por otra parte, para los niños y adolescentes, la explotación como tal laboral. Mencionabas hace un rato que esto pues no es un tema local, ¿no? Yo les comentaba, es algo mundial. Quiero que vean esta estadística a nivel mundial. Estos son datos otra vez de UNODC. En este color rosa lo que vemos es la explotación sexual, el color naranja será trabajos forzados y el color café será otro tipo de explotaciones. Pero ven cómo a nivel mundial, todo lo que es el continente americano, desde Canadá, en este caso casi desde la Antártida, hasta la Patagonia, hasta Tierra de Fuego, hasta lo último de Sudamérica, el mayor porcentaje se centra en una explotación sexual. Entonces hay que entender este tipo de fenómenos que, por desgracia, sí están considerando la explotación sexual como una forma de explotación. Lo mismo pasa en Europa, por lo general en el este, oeste y centro de Europa tenemos lo mismo, y obviamente también en lo que es el este y el Pacífico de Asia como tal. Y esto es muy importante que lo entendamos. Comentabas, Perla, ¿qué es lo que pasa en México? Porque esa puede ser una pregunta importantísima. Finalmente estamos en México y creo que nuestra audiencia tiene que entender cómo está la situación actualmente en México. Déjame platicarte que en el año 2019, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un diagnóstico a nivel nacional que se conoce como el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas, totalmente consultable en nuestra página cndh.org.mx. Y de ese diagnóstico se hizo como tal un cuestionamiento a todas las autoridades, en específico procuradurías, agencias del Ministerio Público, todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia, para recabar datos y saber cómo estamos en México. En México, en este diagnóstico, en un periodo que fue del 2012 al 2017, fíjate, mi estimada Perla, que se detectaron o se identificaron 5,245 víctimas. Insisto, podría parecer baja esta cifra, pero lo que nos da a entender es que hay una cifra negra muchísimo mayor. Es decir, esto es lo que conocemos, lo que nos reportó la autoridad, pero eso no quiere decir que sea el total de víctimas. Pero ve, ahora sí que esta diapositiva, cómo nos los ejemplifica de una forma más contundente. 3,308 de esas víctimas, de las 5,000, fueron mujeres y 1,086 fueron niñas. Entonces, insisto, otra vez, no solamente a nivel mundial, sino a nivel local, la trata de personas tiene un sesgo de sexo muy fuerte y de género. 492 víctimas fueron hombres, mientras 289 fueron niños. Estas son las cifras, esta es la situación como está en México.
Otra cuestión que te puedo platicar es la distribución de víctimas adultas y de niñas en comparación por lo que fue reportado por Fiscalía y Procuradurías. Insisto, el 27% del total es bastante amplio. Esto a lo mejor en estadística, los que saben sabrán que el 27% representa algo totalmente fuerte. Son niños, niñas y adolescentes. Y obviamente la distribución, ya cuando hacemos la distribución como tal por sexo, cuando hacemos en materia de trata de personas en el ámbito sexual, el 95% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas. Y esto es importante, Perla, que tú y yo lo tengamos en cuenta porque nos ayuda a entender cómo está el delito, cómo se está llevando a cabo en nuestro país y son algunas de las estadísticas que pudiera yo compartirte en este momento. Pues gracias. Y creo que, como lo comentabas, ¿no, Salomón? Es solamente lo que se ha reportado, lo que se conoce. Me imagino que lo que se ha denunciado, ¿no? De los casos que se han investigado, pero que hay de aquellos que no, porque así como hay un porcentaje de lo que se denuncia, también queda un porcentaje de aquellos que no se denuncia y que siguen todavía ahí. Y eso nos hace abrir el panorama y saber que es mucho más grave la situación de lo que nosotros nos estamos imaginando. Porque esto es lo que se ha reportado, lo que se conoce, pero lo que no, cómo se está padeciendo ahí, ¿no? Como bien referías, Perla, es una forma de darnos cuenta de que este problema es más serio de lo que se piensa, más serio de lo que las estadísticas nos muestran, porque quiero platicarte todos los días en la Comisión Nacional, en específico en el programa contra la trata, un monitoreo de medios, así le hemos denominado, el cual consiste en verificar pues prácticamente todas las noticias sobre la materia y día con día vemos cómo estas cifras, y sobre todo hay que mencionarlo, en temas de la pandemia, pues cómo está aumentando este tipo de delitos y que por desgracia no están siendo reportadas a las autoridades. Sí, leía algo que publicaron, creo que lo habías publicado en tu página acerca de que precisamente en este tiempo de la pandemia se estaban dando más casos, porque Así como es. ya no estaban abiertos los lugares, ciertos lugares donde acudían las personas, ¿no? Hablando creo que del aspecto sexual, estaban cerrados, pues estaban haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Así es, totalmente. Fíjate que tuvimos conocimiento precisamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto viene no solamente de nosotros, sino también cifras otra vez de UNODC, que son los expertos en la materia, por el esquema que hemos regresado en el tema de la pandemia, este confinamiento, este resguardo, muchas veces, por desgracia, el hecho de poder las víctimas salir a la calle como tal, a ofrecer una especie de servicio, hacía más propenso, más probable que pudieran escapar en algún momento. Y por desgracia, pues esto ha generado no solamente que las víctimas no tengan esa oportunidad, sino que también se ha aumentado, ha ido una alza. Tuvimos el conocimiento reportado precisamente por un tema de monitoreo legislativo de monitoreo de medios, de ciertos lugares que se dedican precisamente a espectáculos de adultos, donde estaban ofreciendo como tal esto a domicilio, lo cual pues no solamente por temas de la pandemia, imagínate el problema de salud pública que esto se genera, sino que se están buscando nuevas formas por parte de las redes de tratantes para continuar explotando a las víctimas, porque es eso, hay que decirlo con todas sus letras, es una explotación y que obviamente sí es algo muy grave y muy fuerte para nuestro país. Sí, creo que es bien importante eso, ¿no? De poner atención a lo que está pasando, el saber que esta situación que estamos viviendo trae cosas buenas, también el estar en casa, pero también trae cosas que no son tan buenas porque realmente hay personas que no descansan, ¿no? Que ese es como su trabajo y pues ellos siguen, ¿no? Entonces, a raíz de eso, creo que ya lo has comentado en las estadísticas de que la mayoría de los casos son entre mujeres y niñas, ¿no? Bueno, también hombres y niños, pero más en el lado femenino. ¿Se podría mencionar en el rango de estos géneros, cuáles son los sectores más vulnerables, hablando de edades,
que digamos, no, pues se ha encontrado que se dan más casos en ciertas edades de niñas o Ok. cierta edad de niños. No sé si podrías comentarnos algo acerca de eso. Sí, claro que sí. Pues mira, respecto otra vez, tomando en cuenta las estadísticas, mencionamos que uno de las poblaciones con mayor factor de vulnerabilidad que existe, por desgracia, en nuestro país son las mujeres, entendiéndose mujeres tanto niñas y adolescentes, es decir, el sexo como tal femenino. Y esto es importante porque es necesario que nuestro auditorio lo entienda, que sí tiene un sesgo cargado hacia como tal las mujeres. No quiere decir esto que las mujeres en sí mismas sean vulnerables, sino por todas las condiciones que rodean muchas veces a la mujer. En específico, la falta de oportunidad, la falta de educación, un machismo exacerbado en nuestro país ha generado la cosificación de la mujer. Esto es muy importante entenderlo. Siempre hemos mencionado que sin consumo no hay trata, es una de las formas que nosotros lo hemos entendido, y que mientras exista la demanda, pues va a haber oferta, es una ley de los mercados, y que esto es importante decirlo, mi estimada Perla, que mientras se siga cosificando a la mujer, mientras se siga poniéndola como un objeto sexual, pues por desgracia siempre va a existir este tipo de problemas. Y respecto a los rangos de edades, mira, déjame platicarte que la Convención sobre los Derechos del Niño en la ONU ha establecido que niño es toda persona que tenga menos de 18 años. Entonces, por Okay. desgracia, no tenemos un rango como tal que yo te podría decir, mira, según las estadísticas, de tales a tales años es donde más se tiene el reporte. Lo que sí sabemos es que entre menor sea la edad como tal de los niños, niñas y adolescentes, mayor puede ser la vulnerabilidad. No quiere decir que un adolescente de 18 o 17 años no sea presa fácil. Inclusive hay estadísticas mostradas por otras organizaciones de la sociedad civil que dicen que precisamente de los 18 a los 25, por ejemplo, es donde también hay un alto grado de vulnerabilidad. Y esto es importante mencionarlo, que la gente entienda, que nuestro auditorio entienda que no discrimina la trata de personas. Es decir, no le importa la raza, el sexo, el color, no le importa la situación o el estatus económico, no le importa si vas a la universidad, si no vas, si estudias, si no estudias, si trabajas, no trabajas. La trata de personas es algo que todas y todos, desgraciadamente, podríamos ser víctimas algún día. Exacto, esa es la cuestión, ¿no? De poder prevenir que no estamos exentos de esto, porque está a nuestro alrededor. Si me permites leer una pregunta que está aquí en el chat, Claro que bueno, sí, no por sé si favor. tengas la información o pudieras ahora sí que ahondar acerca del tema. Recordemos que estamos hablando en específico el día de hoy de la trata de personas, y todas las preguntas que ustedes hagan, los comentarios va acorde al tema que estamos hablando el día de hoy. Es para comentarles ahí. La pregunta que me hace es Sí. Anel Torres, hablando acerca pues de nuestro estado. Nosotros, como siempre alerta, nos encontramos en Oaxaca, en Tuxtepec, Oaxaca. Hacen una pregunta de si tienen información de qué lugar ocupa Oaxaca en Sí. cuanto a la trata de personas. No sé si tuvieras la Sí. información, es lo que están preguntando. Claro que sí. Mira, precisamente en este diagnóstico que, insisto, para que lo puedan consultar, esto es una información pública, lo pueden encontrar en www.cndh.org.mx. Ahí hay un apartado específicamente del programa contra las tratas y ahí está el diagnóstico como tal. Lo que nosotros tenemos de reporte diagnóstico es precisamente por estado cómo nos han ido reportando el mayor número de víctimas. Por lo que nosotros tenemos como tal en cuenta es que Oaxaca no figura dentro de los primeros estados, como lo figura, por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, el estado de Hidalgo, por ejemplo, y la Ciudad de México. Oaxaca no se encuentra dentro de ese top, digamos, de las primeras entidades, pero sí ha reportado casos recurrentes en materia de trata. Entonces es importante decirlo en este diagnóstico, a quien guste consultarlo, ahí verán precisamente por su estado, por entidad, inclusive también por qué autoridad nos los reportó, porque hay que decirle a nuestro auditorio también que existen diversas autoridades que atienden el problema de la trata,
puede ser la Procuraduría General de la República a nivel federal, las Procuradurías Estatales o la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y según cada una de ellas nos dio un reporte que se aglomeró aquí. Pero sería importante pues que lo consultaran. Oaxaca no figura dentro de los primeros, pero sí forma parte importante de lo que está a nivel nacional. Ok, si nos podrías repetir nuevamente la página a la cual acudir para que aquellos que no lo escucharon lo puedan anotar. De igual forma, nosotros se los vamos a estar dejando aquí en la página para que ustedes puedan entrar. Por favor, si nos Así es, mira, es www.cndh, Comisión Nacional de Derechos Humanos, .org.mx. Dentro del portal de CNH, ustedes van a encontrar ahí información específica del programa contra la trata, y ahí o inclusive en el buscador ustedes pueden poner diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México. Y ahí les va a aparecer. También lo que podamos hacer con mucho gusto, mi querida Perla, yo te transmito el archivo como tal para que si gustas dejarlo, ahí publicarlo. Esa es la idea, que todo el mundo conozca lo que estamos trabajando, lo que se hizo en la CNDH. Ok, pues muchas gracias. Definitivamente este material va a ser importante y va a ser de mucha ayuda, ¿no? Porque hay que remarcarlo constantemente, que es importante conocer acerca de la trata. Hemos venido hablando de una serie de temas anteriormente y todo tiene que ver con el cuidado, con la prevención también, ¿no? Así es. No solamente es sí conocer, pero tomar medidas de acción para poder ayudar a nuestros niños, a nuestras niñas, que es lo que en este programa o en este movimiento valoramos, la dignidad y el bienestar de ellos, ¿no? Así es. Ahora, totalmente. tomando Perdón, mi querida Perla, que te interrumpa, quisiera decirte, tengo ya el dato, me lo acaban de pasar. Okay. Según una fuente que nosotros tenemos, es la Fiscalía General del Estado de Oaxaca identificó a 113 víctimas, de las cuales el 95% son mujeres, el 5% son hombres. La totalidad de las víctimas son mexicanas, nacieron en Oaxaca, y el idioma de todas ellas fue castellano. Importante también mencionarlo, que las comunidades indígenas tienen también un sesgo de vulnerabilidad fuerte, pero en este caso todas hablaban español, y de las cuales, déjame decirte, 36 víctimas fueron niñas y 2 víctimas fueron niños. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta, como Oaxaca. Ok. Pues muchas gracias, ahí está la respuesta. Gracias a la respuesta para quien nos preguntaba. Otra de las cosas que vamos a ver, la siguiente pregunta. Sí. Bueno, ¿cómo podemos prevenir? Sabemos que la situación está, que cualquier persona puede ser víctima de ella. Ahora, ¿qué medidas, qué acciones podemos tomar para no caer en esa situación, para prevenir la trata de personas? ¿Qué podemos hacer? Creo que esta es una de las preguntas más importantes, mi querida Perla, y a todo nuestro auditorio, que entendamos, primero de cuentas, qué es la trata de personas, que podamos conocer este tema. Me gustó mucho lo que decías al principio, que podamos abrirnos el panorama de qué otras formas o modalidades de explotación existen, que podamos entender, número uno, que esto es un problema que está pasando actualmente, que no es una esclavitud de los años 20, 30, sino que está pasando en pleno 2020. Número dos, que todas y todos podemos o podríamos ser víctimas. Insisto, no distingue entre raza, sexo, situación económica, inclusive cultural, educacional. Es muy triste ver que muchas veces se piensa que esto es algo para las mujeres, que a los hombres no nos va a afectar, lo cual es un craso error. Existen, como lo vimos en las estadísticas, bastante parte que incluye como tal a los hombres. Y decir, una de las primeras recomendaciones que hacemos es, sobre todo, ser responsables con lo que estamos haciendo en Internet. ¿Por qué lo platico esto? Muy pronto, seguramente, igual lo podemos compartir a nuestra audiencia, vamos a tener unas videocápsulas por parte de la CNDH explicando esta, vamos a llamarla, complicidad que puede existir entre las redes de tratantes y las redes sociales. Es muy conocido que precisamente los tratantes se valen de las redes sociales como un medio para captar a las víctimas, y que esto hay que decirlo a los padres y madres de familia que nos escuchan. Tenemos que estar al pendiente de lo que están haciendo sus hijos o nuestros hijos en Internet,
que a veces se piensa que tienen ellos un derecho a la privacidad, digamos, exclusiva y total. Y sí hay que decirlo que los derechos de los niños son progresivos, es decir, la propia convención habla y dice que debe de haber una tutela sobre los derechos de los niños, y esto es importante para los padres de familia que hoy, por desgracia, el iPad o llámese el dispositivo que quieras, está fungiendo como una niñera. Entonces, por desgracia, es algo que los tratantes ocupan, utilizan para buscar víctimas que sean vulnerables, menores de edad que no conozcan cómo hacer una navegación segura en Internet, utilizar sus redes sociales de forma responsable, y esto está pasando hoy en día. Otra recomendación que nosotros podemos hacer para evitar ser víctimas de trata de personas es precisamente no incentivar este delito. Por ahí veía yo en los comentarios y que me quiero aperturar para decirlo, que es, lo comentábamos, entre más demanda exista, entre más gente quiera consumir estos servicios, vamos a llamarlos así, pues más oferta va a haber. Hay una vinculación muy fuerte que se tiene que hablar, que es entre la pornografía y la trata de personas. Hay una vinculación muy fuerte entre los famosos servicios sexuales y la trata de personas. Ojo, no con esto estamos discriminando, ni estamos diciendo que todos los que se dedican al trabajo sexual están siendo tratados, pero sí hay una fuerte vinculación. Y esto es importante decirlo porque mientras existe esa oferta, pues va a haber esa demanda, pues va a haber esa oferta. Entonces, eso es uno de los primeros consejos que damos a los padres de familia. Cuiden lo que están haciendo sus hijos en Internet, seamos responsables con ellos y evidentemente podamos fiscalizar inclusive lo que ellos están viendo. Así es, ahorita que mencionabas, no, lamentablemente, creo, a la vez siempre hemos dicho que la tecnología es buena sabiéndolo ocupar, sabiéndolo utilizar, ¿no? Pero cuando ya funge, como decías, ahora sí que el papel de entretenimiento para el niño en lo que yo hago mis cosas, pues sí, realmente no hay nada que pueda detener a un niño, porque el niño es curioso. O sea, no podemos quitarle la curiosidad al niño, ¿no? De que se meta a alguna página, y pues él obviamente lo va a tomar desde su perspectiva como niño, pero la persona que está allá de aquel lado obviamente ya sabe a lo que va, ya sabe lo que tiene, ya tiene un plan, y obviamente va a ocupar ese recurso para engancharlo, para engañarlo, ¿no? Entonces sí es bien importante poder poner esa atención en nuestros niños y ver qué están viendo, qué están haciendo, aunque sabemos que muchas de estas personas también no ponen así como trata de persona o te voy a secuestrar, ¿no? Sí. Siempre ocupan formas atractivas para engañar a las personas, ¿no? Entonces estar alerta en ese sentido para no caer y no dejar que nuestros niños caigan en esta situación. Si me permites leer nuevamente, porfis, algunas preguntas que nos están haciendo acá. Estaba leyendo acá está, de Mari Memo. Dice, sí. ¿Cómo miden que aumentó en este tiempo de pandemia? ¿Existe más demanda o qué factores tomaron en cuenta para esa conclusión? Haciendo referencia a lo que comentabas hace un momento, ¿no? De que se sacó esta conclusión, entonces si puedes comentar un poquito. Claro. Precisamente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha establecido que existe un aumento o que puede existir una mayor vulnerabilidad, no solamente por el esquema de que se han reportado, ha habido más denuncias. Por ejemplo, estaba viendo yo una estadística en la mañana que ha habido un incremento muy fuerte en las líneas de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo cual, insisto nuevamente, si bien a lo mejor está alejado de la trata, lo mismo puede pasar con la trata de personas. Como tal, la gente está siendo obligada precisamente a realizar este tipo de explotación y está aumentando también el número de denuncias, y sobre todo esto a nivel estadístico se ve un aumento porque precisamente decimos, si las condiciones de vulnerabilidad permitían o hacían que la víctima no pueda escapar, pues naturalmente esto aporta para que las redes de tratantes precisamente busquen más víctimas y pues tengan más, digamos,
formas de explotarlas, ¿no? Entonces, a lo que quiero decir es que esto es como tal un estudio que se realizó por la Organización de las Naciones Unidas, igual lo podemos retransmitir para que ustedes lo conozcan, y por la estadística que se va manejando, consideraron que existe un aumento fuerte y por el número de denuncias también que se están realizando. Ok, gracias. Ahí está la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer con toda confianza en nuestro chat y les vamos a estar dando respuesta. Bueno, en este caso el licenciado les va a estar dando respuesta a las preguntas que ustedes tengan. Y recordemos que es importante hablar de la trata, que es el tema que estamos manejando el día de hoy. Y quiero sigamos con la plática. Ahorita nos comentabas de las recomendaciones que pueden hacer los papás, pero en el caso de un niño, por ejemplo, sí, porque los papás, pues ya sabemos, tengan cuidado y todo lo que nos acabas de comentar, pero un niño, una niña, ¿cómo le previenes? ¿Cómo le dices, sabes que ten cuidado hablando en esta línea? Claro, yo creo que es importante mencionar que, por desgracia, por la edad, los niños son muy vulnerables a este delito y también por el tema de raciocinio. Los niños, por la inocencia que ellos tienen, muchas veces no pueden medir el peligro de lo que pueden estar realizando en redes sociales. De entrada, entender que en teoría las redes sociales no fueron creadas para niños. Yo he visto como si hay muchos niños que tienen redes sociales y que eso es algo que se debe de trabajar y que naturalmente una de las formas que los niños deben de cuidarse es todo lo que subimos, y no solamente los niños, quiero enfocarme también a los adolescentes, todo lo que subimos en cualquier red social es público. A pesar de que existan estos candados de privacidad, hemos determinado por los términos y condiciones que casi nadie lee. Seguramente nos ha pasado a todas y a todos que cuando nos llega a aceptar los términos y condiciones, nos pone una casillita de he leído y todo el mundo le pica y le pone a aceptar, ¿no? Y casi nadie se da la tarea de leer los términos y condiciones. Hemos hecho un ejercicio precisamente para verificar cuáles son los términos y condiciones y es mencionar que todo lo que subimos a nuestras redes sociales, todo lo que subimos a internet será público. Es decir, se va a poder consultar, se va a poder ver. Entonces, es generar una cultura de responsabilidad, de autocuidado, de no subir imágenes, por ejemplo, que puedan determinar o que puedan poner en peligro nuestra seguridad, que puedan poner en peligro, por ejemplo, la seguridad de nuestra familia. Muchas familias cometen los errores, y esto es conocido por cifras inclusive de policía cibernética, que suben fotografías, por ejemplo, de sus hijos bebitos, ¿no? Desnudos, por ejemplo, ¿no? O que suben fotografías de sus niños chiquitos con el uniforme de la escuela, por ejemplo. Y esto naturalmente para las redes criminales lo que están provocando son insumos, es decir, ahora sí que materia prima para que ellos puedan no solamente acceder como tal a las víctimas, sino en su momento tratarlas. Entonces, lo primero que decimos para los niños, niñas y adolescentes es aprender a utilizar esta herramienta que son las redes sociales de una forma correcta, a cuidarse, a no sobreexponerse, porque las redes sociales es eso, es una exposición pública de nuestra vida. Y creo que debe de ser una de las cuestiones muy importantes que los padres de familia tienen que tener en cuenta. Número 2, diríamos, cuidado con las solicitudes de amistad. Algo que vemos que es muy recurrente es este tema de los perfiles falsos. Existen muchísimos perfiles falsos y los perfiles falsos es una de las formas en que los tratantes precisamente utilizan para poder captar a las víctimas. Déjame platicarte, Perla, y a nuestro auditorio que el enamoramiento a través de redes sociales y a través de cualquier medio en específico es es el factor o el común denominador para muchas víctimas. Fueron enamoradas por sus tratantes o fueron enamorados por sus tratantes y en su momento coaccionados, obligados precisamente por la intimidad que ellos llegaban a tener por redes o por cualquier otro mecanismo. Y la triste noticia para las víctimas es que cuando llega el momento, por ejemplo, de conocerse o de verse después de una relación a lo mejor virtual, pues es cuando se dan cuenta que no era la persona que estaba en la fotografía. Entonces esto es importante, que cuida tus solicitudes de amistad, cuida quién ve tu perfil, cuida tus candados de tus perfiles, porque esto nos puede pasar a todos y a todas. No somos exentos nadie, inclusive los adultos también podemos tener este problema y eso es una de las recomendaciones que podemos dar. Y sobre todo para los papás, y perdón que regrese con los papás, mi querida Perla, pero es importante ellos decirles,
generemos vínculos de confianza con nuestros hijos. Esto es importantísimo, padres de familia. Siempre les decimos, si tú no tienes las redes sociales de tus hijos, hay un grave problema porque desconocemos cómo es el mecanismo de las redes sociales. Entonces, los padres de familia tienen que saber cómo son las redes sociales. No podemos quedarnos con la excusa de esto solamente es para los niños o para los adolescentes o para los jóvenes. Tenemos que entender cómo funcionan, qué son y generar esos vínculos de confianza. Enseñarle a nuestros hijos que no cualquiera que te diga qué hermoso, qué guapo eres, etcétera, puede generar un vínculo de confianza con ellos, sino que el vínculo es en casa. Entonces, la mejor forma de prevenir este delito es de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres un vínculo de confianza amplio y extenso. Gracias. Creo que eso es lo más importante, ¿no? En todos los temas que hemos venido hablando y lo que comentas hoy, siempre recalcan la confianza. Así Sí, es. porque creo que es lo más importante, lo que hay que cuidar, lo que hay que fomentar y alimentar diariamente, porque si creamos esa confianza, pues los niños, las adolescentes, todos ellos van a tener la facilidad y la libertad de poder decirnos qué está pasando. Y ahorita con lo que comentabas acerca de cuidar los perfiles, creo que también tiene mucho que ver más con los adolescentes, ¿no? Que son los que ya tienen su Facebook, su Instagram, sus redes sociales ahí abiertas, de poder tener el cuidado ellos de lo que están subiendo, ¿no? Como bien lo comentabas, hay otro tipo de persona que está viendo también no solamente nuestros amigos, no solo nuestros conocidos, sino otras personas que obviamente sus intenciones pues no son nada buenas, ¿no? Entonces tener ese cuidado. Permíteme leer una pregunta que me están haciendo. Y adelante. Allá todos los que están en el chat, si quieren hacer preguntas, adelante. Estamos todavía en un tiempo para, dentro Así del es. programa para que lo puedan hacer. Y la pregunta que nos hace Uriel Cortés es, bueno, dice, buen día, por favor preguntarle al maestro Salomón la diferencia entre trata y tráfico de personas. Ok. ¿Y qué mecanismo utilizan los tratantes para controlar las víctimas? Esas son dos preguntas que hace la misma persona. Excelente. No, pues creo que es una muy buena pregunta, una excelente pregunta que va a ayudar a disipar muchas veces la confusión que existe entre tráfico y trata. Hay que mencionar que el tráfico de personas es una actividad que se realiza precisamente cuando se traslada a una persona de un lugar de origen a otro país, que puede ser una de las más comunes, y que como tal existe un consentimiento por parte de esta persona y que si bien es un delito, se comete en contra del Estado. Es decir, el tráfico de personas se da muy clásico en los migrantes cuando por la situación económica que están viviendo, por ejemplo, deciden trasladarse a otro país, existe un consentimiento previo y precisamente utilizan a los traficantes, a lo que comúnmente se les conoce como, perdón que utilice esta palabra, pero para apoyar y ejemplificarlo mal, a los coyotes, para ser trasladados de un lugar a otro. Esto es el tráfico de personas. Muchas veces se llega a confundir porque la traducción en inglés es human trafficking, entonces muchos dicen es tráfico humano, ¿no? Pero no, la realidad de las cosas es que son dos cosas distintas. Mientras en uno nada más existe el traslado de la persona para otro país, simplemente porque es una cuestión comercial, vamos a llamarlo así, en la trata de personas, el traslado tiene como finalidad explotar a la persona. Es decir, puedo trasladar a la persona, por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica, pero no fue para que pudiera cumplir su sueño, ¿no? O para tener un mejor estatus de vida, sino que la trasladé o se trasladó en su momento para ser explotada. Entonces, la diferencia entre uno y otro es la explotación. En el tráfico de personas no hay explotación, mientras que en la trata de personas hay explotación. Y respecto a la segunda pregunta, me comentabas que qué utilizaban, qué mecanismos utilizaban. ¿Qué mecanismo utilizan los tratantes para controlar a las víctimas? Sí, híjole, esto es muy fuerte porque precisamente nuestra ley, hablando en materia nacional y también en el ámbito internacional, pero la Ley General para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y la asistencia a las víctimas de estos delitos, menciona que una de las formas, sobre todo hablando de la explotación sexual, o los medios o medios comisivos que se utilizan es, por ejemplo, el engaño, la violencia física o moral, el abuso del poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, o el daño de una amenaza grave. Y el último, que es muy interesante, que es la amenaza de denunciar a la persona ante la situación migratoria del país.
Por ejemplo, pasa muy común con las personas que están, sobre todo cuando fue el tema de las caravanas migrantes, ¿no? Inmediatamente, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se movilizó para buscar que los derechos de los migrantes, pues precisamente no fueran vulnerados, y sobre todo esta relación que puede haber entre la migración y la trata. Precisamente por esta condición de persona en movilidad o migrante, generaba una alta vulnerabilidad para que las redes de tratantes aprovecharan el momento para obtener más víctimas. Entonces, ¿qué mecanismos utilizan? Pues puede ser sencillamente una cuestión emocional. La mayoría de ellos se vale, platicábamos del enamoramiento, promesas falsas, por ejemplo, de matrimonio. Hay mucho que tiene que ver mucho la psicología que utilizan los tratantes hacia las víctimas. Otro muy común son el uso y el empleo de las drogas, estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, como medio de control. Una vez que hacen a las víctimas dependientes de las drogas, pues naturalmente es una forma de coaccionar su estadía. Otra muy común que es la amenaza o el daño grave, no solamente a la persona, la integridad física, porque ha pasado y pasa, que son maltratadas las víctimas de trata, sino a sus familiares, por ejemplo. Ya está la amenaza de que los van a matar, por ejemplo, o los van a lesionar, cualquier situación. Y pasa mucho con los migrantes que se les dice, si no, por ejemplo, si no estás con nosotros, pues vamos a denunciarte ante las autoridades migratorias para que te deporten a tu país. Entonces, esto me atrevería a decir que es uno de los mecanismos que utilizan los tratantes y que, por desgracia, son efectivos para las víctimas. Y la manipulación sobre todo, ¿no? Que es parte de del envolvimiento que le dan a las personas para poder caer, ¿no? Saben, también creo que saben por dónde llegarte, como lo comentabas, ¿no? Ocupan una serie ahora sí que herramientas, y hay que decir pues que también ellos se preparan bien para hacer su trabajo, como quien dice. Entonces, Sí, claro. ¿por qué no prepararnos nosotros para prevenir esta situación, ¿no? Vamos a ir cerrando este tiempo, y lo que me gustaría que nos pudieras ayudar es comentándonos de qué manera nosotros podemos contribuir para detener este mal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y lo siguiente es, ¿a dónde se puede acudir si estamos viendo que está pasando una situación, conocemos a alguien, nos está dando, o nosotros por ahí estamos escuchando y tenemos la oportunidad de denunciar, o no sé, ¿a dónde se puede acudir? Si nos pudieras ayudar con estas dos preguntas. Claro que sí, mi querida Perla. Pues mencionaste algo importantísimo. ¿A dónde podemos denunciar? Ese es el primer paso. Denunciemos. Si tenemos la más ligera sospecha, hagámoslo. Más vale, ahora sí que pecar de sospechosos a pecar de ignorantes o de omisos, porque es importante que nuestra audiencia lo tenga en cuenta. Necesitamos generar, no solamente en materia de trata, que es lo más importante y por eso estamos aquí, sino en total de los delitos, una cultura de denuncia. Por desgracia, muchas veces ha pasado que se denuncia y las autoridades no responden, pero para eso está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para velar por los derechos de las personas, de todos y de todas, y para revisar que como tal el trabajo de las fiscalías, por ejemplo, de las autoridades de primer contacto se realice de una buena manera. Entonces, para ello, si me lo permites, mi querida Perla, te voy a compartir lo que tenemos nosotros como datos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a lo que realizan nuestras como tal actividades y nuestras oficinas. Estamos precisamente en la Ciudad de México, pero hay que aclarar que todos los estados tienen una comisión estatal. Pueden escribirnos un correo a programa contra la trata@cndh.org.mx. Tenemos un teléfono que es el 800-715-2000. Hay una aplicación, inclusive, mi querida Perla, que es CNDH, perdón, atiende, y existe una línea nacional contra la trata de personas. Esta línea nacional pertenece al Consejo Ciudadano y es aquí donde ustedes pueden marcar para denunciar al 800-55-33-30. Esa es la línea importante, al igual que la de la CNH, insisto, si tienen la más ligera sospecha de que puede haber un caso de trata, o si estás viviendo un caso de trata de personas y me estás escuchando, queremos decirte que la CNDH está para ayudarte, para apoyarte. Queremos ayudarte a salir de este problema,
por favor, márcanos, ponte en contacto con nosotros y si usted ha visto lugares donde muy seguramente puede haber trata de personas, también denúncielos. La denuncia, mi querida Perla, es nuestro gran aliado. El segundo gran aliado que yo puedo decir para evitar este gran mal y qué podemos hacer nosotros, no consumamos factores que sabemos que pueden llegar a trata. Insisto, y sin tratar de ser un sesgo de puritanismo, pero la pornografía está vinculada muy fuertemente al ofrecimiento de víctimas de trata de personas. No consuman pornografía de ese tipo. El 85% es una estadística que te quiero platicar de las escenas pornográficas que hoy se ven en día en Internet, contemplan una violencia hacia la mujer. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que existan tantos feminicidios? ¿Cómo es posible que exista tanta violencia hacia la mujer? Bueno, la pornografía en gran manera ha sido una terrible cómplice y aliada en todo esto. No preguntémonos qué estamos consumiendo, qué estamos viendo, qué estamos portando, qué estamos utilizando, de dónde viene lo que compramos. Eso es algo muy importante. Y sobre todo, insisto, cuidémonos a nosotros mismos, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros adolescentes que por desgracia, por las estadísticas, están en grave riesgo. Ok, que me quedé sorprendida, porque si bien es cierto hasta qué grado puede llegar la pornografía, ¿no? No solo un mal en cuanto a la mente de la persona que lo está consumiendo, sino lo que hay detrás de ella, ¿no? Yes. Todo lo que conlleva, de dónde sacan esas personas, esos niños, esas mujeres, o sea, todo lo que hay detrás de. Y es ahí donde nosotros debemos de actuar, debemos de hacer algo, de cuidar, como bien nos decías, a los que más queremos, a nuestras familias, debemos de luchar por ellos y tener prendido ese foquito de alerta siempre para poder ser esas personas que ayuden a minimizar estos casos, a erradicarlo, a ponerle un alto, porque creo que siempre que hayan personas que estén a favor de la familia, a favor del bienestar y de la salud, siempre vamos a poder hacer frente a estas situaciones y vamos a poder tomar medidas que ayuden a que este caso sea cada vez menos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Perla, como mencionabas. Yo creo que mientras más mexicanos y más ciudadanos comprometidos con nuestro país, con el respeto irrestricto de los derechos humanos, con literalmente luchar contra la trata de personas, creo que podemos avanzar más y, ¿por qué no? Soñar y pensar que algún día seremos de los países pioneros y seremos de aquellos países que tomaron conciencia e hicieron un cambio. Así es. Y que nosotros, sobre todo, podemos hacer algo, ¿no? Es lo más importante. Permíteme leer la última pregunta que nos ponen, porque ya estamos por cerrar el tiempo. Claro que sí. Misael Córdoba, al poner una denuncia, ¿cuál es el protocolo que usan y en qué tiempo dan continuidad? Sí, muy bien, pues muy buena pregunta. Inmediatamente que nosotros recibimos una queja, una denuncia de este tipo, voy a hablar más que nada por la Comisión Nacional, nos ponemos en contacto con la víctima, se realizan inmediatamente las investigaciones necesarias para determinar si existió como tal esta violación a los derechos humanos. Sobre todo hay que recordar que la CNDH literalmente lo que busca es que se respeten los derechos humanos de todas las personas al momento de que estos derechos humanos son violados y obviamente buscamos emitir medidas cautelares, que eso es importante que la gente lo conozca para que no se sigan violando los derechos humanos y se hace un acompañamiento total de la víctima para que pueda realizar su denuncia a la autoridad correspondiente y que mientras se da todo este proceso, la CNDH pueda estar al pendiente de que no existan más violaciones. Importante también comentar que en qué tiempo se le da continuidad, pues obviamente varía por cada caso, pero precisamente en la aplicación que comentábamos ahorita en la diapositiva, viene ahí un apartado en esta aplicación sobre en tiempo real cuál es el estatus de la queja. Entonces ahí los usuarios pueden ir siguiendo cómo va su queja, cómo va su investigación y pues para eso estamos, para eso está el programa contra la trata y para eso está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues muchas gracias por responder a cada una de las interrogantes que nos hacen y quiero agradecerle a cada uno de ustedes que nos acompañaron el día de hoy
con este tema tan importante que es la trata de personas. Sé que es un tema muy amplio, creo que hay mucho más que hablar y como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Conforme vamos escuchando nos van surgiendo dudas, nos van surgiendo preguntas. Entonces yo quiero invitarte a ti que nos estás mirando en este momento, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, puedes seguir escribiendo en el chat y con gusto el licenciado nos va a ayudar a darle respuesta, te hacemos llegar tus respuestas. Y si quieres que sigamos hablando de este tema, también dinos, y creo que también el Salomón tendrá toda la disposición y podemos hacer otra plática como esta. Con muchísimo gusto, mi querida Perla, nuevamente a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría y del Programa contra la Trata, estamos muy agradecidos por esta invitación, por el espacio que nos otorgaron para poder llevar este mensaje tan importante a muchos y muchas que nos pueden escuchar y mencionar que las puertas están abiertas, acérquense, denuncien y gracias a Siempre Alerta, también gracias a nuestros amigos de Generación Emergente por haber hecho esto posible. Gracias y gracias, Salomón, por aceptar nuestra invitación, por brindar de tus conocimientos para toda la audiencia, ¿no? Para todos los que nos miran y sobre todo poner ese granito más en su conocimiento y sobre todo animarles a que sigamos cuidando de los niños, de las niñas y en este caso que incluimos a nuestros adolescentes para que no sean víctimas, sino que puedan ser ellos también personas que transformen, que contribuyan a parar, a detener este mal. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, mi querida Perla, gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy y no se pierdan nuestro próximo segmento que será el miércoles para niños. Eso va a ser para niños y el viernes también estaremos hablando de un tema muy especial, así que no te lo puedes perder. Échale ganas, ánimo y cuidemos de los que más queremos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.